Por décadas, Lucha Villa fue una de las voces más poderosas de la música mexicana, un ícono de la ranchera y la música regional. Compartió escenario con leyendas como José Alfredo Jiménez, avivando rumores sobre un romance apasionado entre ambos, mientras interpretaba éxitos inolvidables como Si nos dejan. Pero más allá de la música, su nombre ha estado ligado a controversias impactantes, incluidas supuestas conexiones con figuras del cartel como Ernesto Fonseca, Don Neto. Su deslumbrante carrera llegó a un trágico final hace 25 años, luego de una liposucción fallida que le dejó secuelas irreversibles, obligándola a retirarse del ojo público. ¿Qué ha sido de la grandota de Camargo? ¿Cómo luce hoy? ¿Y qué revelaciones ha hecho recientemente que han dejado al mundo sin palabras? Ahora, al acercarse a los 88 años, Lucha Villa finalmente rompe el silencio. Lucha Villa fue una de las figuras más cautivadoras en la historia de la música mexicana, una verdadera leyenda cuya influencia trascendió generaciones. Su impacto fue tan profundo que artistas como Aida Cuevas la reconocen como su mayor inspiración. Cuevas contó que, después de verla cantar en el teatro junto a su padre, se giró hacia sus padres y les dijo: «Quiero ser como ella». La presencia de Lucha Villa en el escenario estaba marcada por lo que muchos llamaban ranchera sensual. Según José Ángel El Cuervo, ella tenía una forma única de hipnotizar a los hombres que acudían a verla cantar. Sus presentaciones destilaban sensualidad y seguridad, sin importar si estaba delgada o si tenía más peso. Nunca se trató de la apariencia. Su voz profunda y expresiva, junto con su carisma arrollador, cautivaban a todos a su alrededor. Siempre imponía, siempre acaparaba las miradas, y no era sorpresa que muchos hombres cayeran rendidos a sus pies. Pero, como una vez reveló su hija, estos admiradores solían sentirse atraídos por Lucha Villa, la estrella, no por Luz Helena Ruiz Bejarano, la mujer detrás del nombre. Fuera del escenario, cuando la música se apagaba y los majestuosos trajes de charro se guardaban, algunos de estos hombres simplemente perdían el interés. Lucha misma reconoció esta dolorosa realidad. En un momento de honestidad, admitió: «Estoy muy triste porque me he dado cuenta de que la gente se enamora de Lucha Villa, no de Luz Helena. Cuando ya no tengo los vestidos, las canciones y todo el espectáculo, dejan de amarme. Ahora que me ven como la mujer que cocina y se queda en casa, ya no les intereso». Fue una verdad que la acompañó toda su vida, amada por millones, pero muchas veces incomprendida por aquellos que decían amarla más. Lucha Villa nació en Camargo, Chihuahua, México, pero fue el empresario Luis Dillon quien le dio el nombre que haría historia. Eligió Lucha Villa porque sonaba más tradicionalmente mexicano, un nombre que pronto se volvería legendario. Su vida personal comenzó temprano. Se casó por primera vez cuando tenía apenas 15 años. Su esposo, Mario Miller, era un promotor de espectáculos, y juntos tuvieron 2 hijos, Carlos Alberto y Roselena. Sin embargo, su matrimonio no duró, y para 1958 ya se habían separado. No fue hasta los 22 años cuando Lucha Villa realmente comenzó a abrirse camino en la industria del entretenimiento. Su impactante belleza y su imponente estatura la convirtieron en una candidata natural para el modelaje, que fue su primer trabajo en los medios. Pero el destino tenía otros planes. Un día, un productor buscaba 2 talentos nuevos, un hombre y una mujer, para un proyecto. Por casualidad, la mujer que originalmente debía presentarse no llegó. Aprovechando la oportunidad, Lucha se adelantó y preguntó si podía cantar. Le dieron la oportunidad, a pesar de que no tenía el vestido adecuado para el escenario. Sin dudarlo, pidió prestado uno y dio el paso al frente. Como dice el dicho, las oportunidades llegan cuando menos lo esperas, y Lucha Villa estaba lista.
Nadie sabe cómo, pero ya tenía preparada una canción, por si acaso. Y desde ese momento, nació una estrella. El estilo de Lucha Villa era diferente a todo lo que el género ranchero había visto antes. Su voz era ronca, pero profundamente expresiva, un contraste con las potentes y elevadas voces de contemporáneas como Lola Beltrán. Pero lo que realmente la distinguía era su capacidad para acariciar una canción. Cantaba con una intimidad que cautivaba al público. Desde el principio, el público la acogió, no solo por su voz, sino por la manera única en que interpretaba cada canción. Muchos expertos en música argumentan que, en la industria, el estilo a menudo importa más que el poder vocal. Un sonido distintivo y reconocible puede definir el éxito de un cantante, y para Lucha Villa, ese fue ciertamente el caso. En el punto más alto de su creciente fama, su vida personal tomó otro giro. Apenas 2 años después de su primer divorcio, Lucha se casó con Alejandro Camacho en 1960. Sin embargo, el matrimonio fue breve, y para 1962 ya se habían separado. Para entonces, su carrera había tomado el primer plano, exigiendo toda su atención. Algunas relaciones se debilitan cuando un miembro de la pareja está completamente absorbido por el trabajo, y para Lucha, la música era su verdadera devoción. A pesar de los desafíos en su vida personal, su camino profesional florecía. En 1961, bajo la tutela de Ángel Espinosa, mejor conocido como Ferrusquilla, se convirtió en la cantante principal de su grupo. Esta oportunidad le dio la visibilidad que necesitaba para dar el siguiente paso: grabar su primer álbum. Al firmar con Musart, lanzó un disco debut con canciones de Ferrusquilla y del legendario José Alfredo Jiménez. Durante este período, Lucha Villa cruzó caminos con una de las figuras más influyentes de su vida, el compositor José Alfredo Jiménez. Su vínculo fue más que profesional. Desarrollaron una profunda amistad, y él le confió algunas de sus canciones más icónicas. Éxitos como La Media Vuelta, La Mano de Dios y Mi Vida. Se convirtieron en momentos definitorios de su carrera. Sin embargo, la canción que realmente la inmortalizó fue Volver, Volver, un tema que no solo se convirtió en su sello distintivo, sino que también cimentó su estatus como una de las grandes voces de la música ranchera, colocándola a la altura de la legendaria Lola Beltrán. En aquel tiempo, era común que los cantantes exitosos expandieran su alcance a través del cine, utilizando las películas para promocionar su música y consolidar aún más su fama. En 1964, Lucha Villa asumió uno de los papeles más significativos de su carrera cuando fue elegida para interpretar a La Caponera en El Gallo de Oro. Su actuación fue tan poderosa que le valió su primer premio como actriz, demostrando que su talento iba mucho más allá de la música. Para entonces, Lucha Villa ya era una fuerza dominante en la industria musical mexicana. Era una de las artistas más vendidas del país, compartiendo el protagonismo con su gran amigo Javier Solís. Éxitos como Ay Mamá, Mis Ojos Ingratos y Las Ciudades la mantenían en la cima de las listas de popularidad, consolidándola como una de las figuras más celebradas de la música ranchera. En la época dorada de la música mexicana, los artistas solían embarcarse en giras tipo caravana, recorriendo México y Estados Unidos para presentarse ante enormes audiencias. La más famosa de estas fue la Caravana Corona, y fue durante una de estas giras cuando Lucha Villa conoció a su tercer esposo, Arturo Durazo, un guitarrista de la banda de rock The Abson Boys. A pesar de la notable similitud en el nombre, no tenía ninguna relación con el infame jefe de policía conocido como Negro Durazo. Sin embargo, su matrimonio fue fugaz, durando solo 3 meses. Entre los testigos de esta breve unión se encontraba nada menos que José Alfredo Jiménez.
La relación entre Lucha Villa y José Alfredo Jiménez sigue siendo una de las más intrigantes en la historia de la música mexicana. Juntos, formaron un dúo imparable, creando éxitos atemporales que se convirtieron en la banda sonora de una era. Su canción Si nos dejan es considerada una de las piezas más icónicas de la música ranchera. Durante años, circularon rumores sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. Muchos creían que Lucha Villa era más que una simple colaboradora. Era la musa de José Alfredo Jiménez, su inspiración y posiblemente su gran amor. Su química era innegable, lo que llevó a especulaciones sobre una relación sentimental entre ellos. Sin embargo, Jiménez estaba casado con María Medel, con quien tuvo 4 hijos. Aún así, era un secreto a voces que con frecuencia encontraba inspiración en mujeres bellas y carismáticas, y Lucha Villa fue, sin duda, una de sus más grandes musas. Según Rosa Elena Miller, la hija de Lucha Villa, la canción Escuché tu voz nació de una acalorada discusión telefónica entre Villa y José Alfredo Jiménez. Después de escribir y cantarle la canción, Jiménez logró conmoverla tanto que ella tomó un avión de inmediato hacia Estados Unidos solo para verlo. En ese momento, él estaba actuando allí, y en cuanto llegó, corrió a buscarlo. Su relación estuvo marcada por la pasión y la intensidad, convirtiéndola en una de las historias de amor más fascinantes en la historia de la música mexicana. A pesar del amor innegable entre ellos, un romance duradero nunca estuvo destinado a ser. José Alfredo Jiménez estaba casado, o al menos siempre involucrado con alguien, y su relación estuvo llena de altibajos. Muchos la describían como un amor apache, de esos que siempre parecen estar envueltos en conflictos y pasión en igual medida. No importaba cuánto se amaran, sus personalidades explosivas los llevaban a constantes enfrentamientos. Con el tiempo, Jiménez siguió adelante. Tras terminar su relación con María Medel, se involucró con una nueva musa, Alicia Juárez. Muchos notaron que Alicia guardaba un asombroso parecido con Lucha Villa, no solo en apariencia, sino también en estilo. Jiménez la tomó bajo su tutela y patrocinó su carrera cuando ella tenía solo 17 años. Durante años fueron grandes amigos, pero en algún momento, él se dio cuenta de que estaba profundamente enamorado de ella y comenzó su romance. Se creía ampliamente que existía una fuerte rivalidad entre Lucha Villa y Alicia Juárez. Ambas habían sido guiadas por José Alfredo Jiménez, y sus carreras siguieron trayectorias similares, lo que llevó a constantes comparaciones. Según quienes las conocieron, Alicia admiraba a Lucha y aspiraba a alcanzar el mismo nivel de fama. No solo quería el éxito, sino que también deseaba replicar la química artística que José Alfredo y Lucha habían compartido. Sin embargo, estas comparaciones supuestamente generaron tensión. Se decía que Alicia comenzó a imitar a Lucha Villa, adoptando su estilo de vestir, su maquillaje e incluso ciertos elementos de su canto para captar la misma atención. Además, hubo rumores de que intentó alejar a Lucha de José Alfredo, posiblemente por celos. Dada la especulación de larga data sobre un romance entre Lucha y el compositor, Alicia no quería ser vista como la mujer engañada, con Lucha como la tercera en discordia en su relación. Otra fuente de tensión fue una canción con un significado profundo, Al amanecer en tus brazos. Según el propio hijo de José Alfredo Jiménez, incluso dentro de su familia, existía la firme creencia de que su padre había escrito la canción para Lucha Villa. Si esto era cierto, es fácil entender por qué Alicia Juárez pudo haberse sentido amenazada por la presencia de Lucha en la vida de José Alfredo. Lucha Villa nunca se involucró públicamente en las comparaciones entre ella y Alicia Juárez.
La única razón que dio alguna vez para su distanciamiento de José Alfredo Jiménez fue su lucha contra el alcoholismo. José Alfredo finalmente estableció una relación de hecho con Alicia Juárez, pero nunca se casaron oficialmente ni tuvieron hijos juntos. En 1968 fue diagnosticado con cirrosis hepática y el 23 de noviembre de 1973 falleció en la Ciudad de México. Años después, en una entrevista, Lucha Villa expresó su frustración por cómo la prensa solía referirse a José Alfredo como el compositor de la copa, como si su legado estuviera definido únicamente por las canciones de borracheras. Le parecía injusto que, solo porque algunas de sus letras mencionaban el alcohol, la gente asumiera que él fomentaba el consumo excesivo. Lo que más le molestaba era la insinuación de que la cultura del alcohol en México era culpa suya. Ella creía que, en lugar de criticarlo, la gente debería centrarse en el impacto de su música. Beber no hacía que alguien entendiera o creara las canciones que él escribió. Para ella, José Alfredo era más que un compositor, era una voz de protesta. Sus letras reflejaban las luchas e injusticias de la vida cotidiana. Lamentaba que cada vez hubiera menos compositores que escribieran con tanta profundidad y emoción. En lugar de recordarlo solo como un hombre que cantaba sobre el alcohol, creía que José Alfredo Jiménez debía ser honrado por su creatividad, su poesía y la música atemporal que dejó como legado. Lucha Villa rechazó firmemente la idea de que la música de José Alfredo Jiménez fuera responsable de la cultura de la bebida en México. Argumentaba que la gente bebía por su propio dolor y sus luchas, algo que no tenía nada que ver con sus canciones. También reflexionó sobre su composición, señalando que aunque José Alfredo era un maestro de las rancheras, siempre había tenido dificultades con los corridos. Le fascinaba el género y estudiaba detenidamente a otros compositores, decidido a mejorar. Después de mucho esfuerzo, finalmente logró escribir El Caballo Blanco, que se convirtió en uno de sus corridos más famosos. A lo largo de los años, Lucha Villa se mantuvo como una firme defensora del legado de José Alfredo. Rechazaba las afirmaciones de que su música era demasiado melancólica, insistiendo en que él no era un pesimista en absoluto. Por el contrario, lo describía como un hombre que hablaba con seguridad y autoridad. Sus canciones, argumentaba, no trataban sobre la desesperación, sino que simplemente capturaban las realidades de la vida. Ya fuera por desamor o traición, las letras de José Alfredo daban voz a esas emociones sin caer en la autocompasión. Mientras hablaba apasionadamente sobre él durante una entrevista, los reporteros comenzaron a percibir algo más profundo en sus palabras, algo más allá de la admiración. Finalmente, uno de ellos preguntó, ¿estaba enamorada de José Alfredo Jiménez? Sin dudarlo, Lucha Villa respondió, no estaba enamorada de José Alfredo Jiménez. Estoy enamorada de José Alfredo Jiménez. Sus palabras llevaban tanta convicción que los reporteros insistieron. Habla con tanto amor por él que tenemos que preguntarlo de nuevo. ¿Estaba enamorada de él? Tras una breve pausa, admitió. Creo que sigo enamorada de él. Para muchos, ese momento confirmó lo que durante mucho tiempo se había sospechado. José Alfredo Jiménez no era solo una figura importante en la vida de Lucha Villa. Quizá era el gran amor de su vida. En 1974, Lucha Villa se casó por cuarta vez, esta vez con el empresario salvadoreño Justiniano Rengifo. De su unión nació su hija, María José. Profundamente enamorada, Lucha se mudó con él a Centroamérica, con la esperanza de construir una nueva vida juntos. Sin embargo, sus fuertes personalidades terminaron por chocar, lo que llevó al fin de su matrimonio. Tras la separación, Lucha regresó a México con su hija.
Después del fallecimiento de José Alfredo Jiménez, Lucha Villa forjó otra exitosa sociedad musical, esta vez con Juan Gabriel. Su colaboración dio lugar a varios éxitos, entre ellos La Diferencia, Pobre amigo inocente y Te voy a olvidar. También alcanzó el éxito con temas como No me vuelvo a cruzar en tu camino, Me das pena y Perdóneme usted, consolidándose aún más como una de las cantantes de ranchera más queridas de México. Para 1985, Lucha Villa alcanzó lo que muchos consideran la cúspide de su carrera con el lanzamiento de Lucha Villa Canta a Juan Gabriel, un álbum que se convirtió en un momento definitorio en su discografía. El disco produjo múltiples éxitos en la radio, con No discutamos como una de las canciones más reconocidas de su carrera. Otros temas destacados como Ya no me interesas, Te quiero mejor y Tú eres divino resonaron profundamente con el público, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes de la música ranchera. Sin embargo, en 1990, Lucha Villa enfrentó un importante revés en su carrera cuando, supuestamente, fue vetada por Televisa. Según Mixi, un diseñador que trabajó estrechamente con ella, la prohibición fue el resultado de un conflicto con Raúl Velasco, el influyente conductor de Siempre en Domingo. En ese momento, Siempre en Domingo era la plataforma musical más poderosa de México, brindando una exposición masiva a los artistas. Sin embargo, el programa tenía una política controversial. No pagaba a los cantantes mexicanos, solo cubría sus gastos de viaje, como vuelos y hospedaje. Lucha Villa consideraba que este acuerdo era injusto, ya que debía cubrir personalmente los costos de su estilista, maquillista y vestuario para mantener su imagen impecable en el programa. Se acercó a Velasco y solicitó una compensación adicional, argumentando que los gastos eran demasiado elevados. Velasco, al parecer, no tomó bien la solicitud. Su respuesta fue tajante: pues si quieres ya no vengas. Y así, sus apariciones en el programa llegaron a su fin. Lo que parecía un simple desacuerdo pronto tuvo consecuencias graves. Televisa, la fuerza dominante en la industria del entretenimiento, le cerró las puertas a Lucha Villa. Sus discos dejaron de recibir la promoción de antes y su carrera comenzó a sufrir. Con oportunidades limitadas y falta de apoyo mediático, su presencia en la industria empezó a desvanecerse. A pesar de los desafíos que enfrentó, Lucha Villa siguió persiguiendo su pasión por la música. En 1996, grabó un álbum tributo en honor a tres figuras legendarias de la música ranchera: Lola Beltrán, Lucha Reyes y Amalia Mendoza. El álbum, producido por Juan Gabriel, tenía el propósito de celebrar el legado de estas mujeres icónicas. Sin embargo, la tragedia golpeó durante su producción cuando Lola Beltrán falleció antes de poder completar un dueto planeado con Lucha Villa. Ese mismo año, Lucha Villa contrajo matrimonio por quinta vez, esta vez con Francisco Muela, un ranchero mucho más joven que ella. Sin embargo, la relación resultó ser de corta duración. Lucha lo encontraba demasiado simple para su gusto y solía quejarse de que solo hablaba de vacas. Sintiendo que la relación no la satisfacía, decidió ponerle fin, y se separaron oficialmente alrededor de 1996. Al año siguiente, en 1997, la vida y la carrera de Lucha Villa dieron un giro devastador. Viajó a Monterrey para someterse a una liposucción en brazos, piernas y abdomen. Según su hija, había elegido a un médico brasileño recomendado por amigas que ya se habían operado con él. Pero la cirugía tomó un giro trágico. Antes de que se completara el procedimiento, Lucha sufrió un paro cardíaco en la mesa de operaciones. Aunque los médicos lograron salvarle la vida, cayó en coma y permaneció inconsciente durante varios días. Cuando finalmente despertó, había sufrido parálisis parcial
y perdió gran parte de su capacidad de hablar debido a la falta de oxígeno en el cerebro. Estas complicaciones permanentes la obligaron a retirarse definitivamente del canto y la actuación. En el momento de la cirugía, Lucha Villa tenía 60 años, un factor que supuestamente hizo su recuperación aún más difícil. Algunos creían que, de haber sido más joven, podría haber recuperado más movilidad y habla. Sin embargo, el procedimiento fallido marcó el final de una carrera extraordinaria. Las controversias de Lucha Villa. A lo largo de su carrera, Lucha Villa no estuvo exenta de polémicas. Con el paso de los años, su nombre ha sido vinculado a rumores que sugieren que tuvo conexiones con figuras del crimen organizado. Según el libro de la periodista Anabel Hernández, Villa supuestamente se reunió con uno de estos personajes e incluso recibió regalos extravagantes. Esta afirmación, según se dice, provino de un ex guardaespaldas de la persona en cuestión. Sin embargo, como ocurre con muchos rumores en torno a figuras públicas, nunca surgieron pruebas concretas que confirmaran estas acusaciones. La vida de Lucha Villa hoy. Hoy, a los 88 años, Lucha Villa se ha retirado completamente de la vida pública. Vive bajo el cuidado de su familia en San Luis Potosí, lejos del mundo de la música y el cine que alguna vez definieron su vida. Tras las complicaciones de su cirugía, enfrentó problemas para hablar y tuvo que reaprender a leer y escribir. Como resultado, no pudo completar una telenovela ni un álbum que estaban en proceso antes de su crisis de salud. Los primeros pronósticos médicos sugerían que su condición se deterioraría con el tiempo. Sin embargo, su familia ha permanecido a su lado, asegurándose de que reciba la atención y el cuidado necesarios. Una de sus hijas ha declarado públicamente que, a pesar de todo, Lucha Villa se encuentra en buen estado de salud. En 2009, hizo una rara aparición en cámara para un programa de televisión que visitó su hogar. Aunque se le vio sonriente, el segmento reveló los efectos duraderos de su condición, especialmente sus dificultades para hablar. Aunque su carrera fue trágicamente interrumpida, Lucha Villa sigue siendo una figura imponente en la historia de la música ranchera. Su voz poderosa, sus interpretaciones inolvidables y su profunda conexión con canciones de leyendas como Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez han cimentado su legado como una de las grandes íconos musicales de México. La vida de Lucha Villa llegará a la pantalla. La extraordinaria vida de Lucha Villa será adaptada en una película, titulada Lucha. La biopic será protagonizada por la actriz y cantante Sofía Garza, originaria de Monterrey, conocida por sus papeles en El Rey, Vicente Fernández y Cita a Ciegas. La película estará dirigida por Carlos Algara, Verónica, y cuenta con el respaldo total de la familia de Lucha Villa. Esta película nos lleva por todas las etapas de su vida, comenzando en la década de 1930 cuando nació, pero el corazón de la historia, alrededor del 80%, se centra en los años 60, explicó Algara. Es una artista que las nuevas generaciones han olvidado, pero fue un verdadero ícono, un talento increíble. El proyecto está siendo desarrollado por Irreversible Pictures, la productora encabezada por Fernando Lebrija. Si bien algunos inversionistas privados ya han mostrado interés en financiar la película a través de contribuciones fiscales ISR, primero debe recibir la aprobación de IMSAIN, el Instituto Cinematográfico de México. Carlos Algara, quien también escribió Consuelo y The Dragon, Return of a Warrior, codirigirá junto a María Ángela Beba Guzmán. Llevo años investigando y he construido una relación cercana con las hijas de Lucha, compartió Algara. He aprendido muchísimo de ellas y su visión ha sido invaluable.
La película también incluirá representaciones de artistas legendarios como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, ambos con una estrecha relación con Lucha Villa. La cantante colaboró con Jiménez en la media vuelta y grabó No discutamos con Juan Gabriel. Y eso es todo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Y no te pierdas el próximo video en tu pantalla. Te va a encantar. Nos vemos la próxima.